Carmelita Salinas. Pero eso va a ser mañana, mijo. Es una mujer que es como una ladilla, un gusano de esos de agua. La Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los y iba a hacer su sacrificio. La Corcholata TV. De señora católica a señora diablo. Personas relatan que Carmen hacía rituales, pactos y sacrificios para mantener su fama, dinero y estilo de vida, y que había una secta de la cual era parte, y en la cual usaban a personas inocentes para ciertas cosas. La imagen de Carmen Salinas dio un giro de 360 grados después de que un reo de nombre Beto confesara todo lo que hacía Carmen en su casa, comentario que ya había hecho Andrés García años atrás, por lo que tomó más fuerza el mensaje del reo Beto. ¿Crees que Carmen Salinas sería capaz de hacer algo así? Déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Antes de entrar de lleno en la polémica, es importante entender la magnitud del personaje del que estamos hablando, porque Carmen Salinas no fue cualquier figura del espectáculo mexicano, sino una de las actrices más queridas, con una carrera que abarcó cine, teatro y televisión, además de su incursión en la política, lo que la convirtió en una figura pública constante durante décadas. Conocida cariñosamente como Carmelita, su imagen siempre estuvo ligada a la de una mujer fuerte, directa, solidaria y cercana al pueblo, alguien que ayudaba a quienes lo necesitaban y que nunca dudaba en expresar sus opiniones, lo que le ganó tanto admiradores como críticos, pero siempre manteniendo una presencia muy humana ante el público. Sin embargo, esa misma figura que muchos consideraban casi intocable, hoy está siendo cuestionada a raíz de declaraciones que han sacudido Internet. Todo comenzó con un episodio del podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, un espacio que se ha caracterizado por abrir micrófonos a personas privadas de la libertad para que relaten, sin filtros, las historias que los llevaron a ese punto, mostrando una cara del crimen en México que pocas veces se aborda desde una perspectiva tan directa, lo que ha convertido al programa en una referencia dentro de este tipo de contenidos, pero también en un foco constante de debate por la crudeza de los testimonios que presenta. Fue en este contexto donde apareció un reo identificado como Beto, quien durante la conversación aseguró que desde muy joven fue obligado a participar en distintos delitos, incluyendo secuestros que, según su versión, no seguían el patrón típico de extorsión o rescate, sino que estaban vinculados a supuestas redes mucho más oscuras, donde las víctimas eran entregadas a personas influyentes tanto del ámbito político como del espectáculo, algo que, aunque difícil de comprobar, encendió inmediatamente las alarmas entre quienes escucharon el episodio completo. Hasta ese momento la historia ya resultaba profundamente perturbadora, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por la forma en que el testimonio era narrado, con una aparente naturalidad que inquietó a muchos usuarios en redes sociales. Sin embargo, lo que realmente detonó la polémica fue que, sin mostrar titubeos ni reservas, mencionó directamente el nombre de Carmen Salinas como una de las supuestas figuras involucradas en estos actos, una afirmación extremadamente delicada que rápidamente se viralizó y generó una ola de reacciones divididas entre incredulidad, indignación y morbo. A partir de ese momento, el fragmento del podcast comenzó a circular de forma masiva en plataformas como TikTok, YouTube y X, donde miles de usuarios debatieron sobre la veracidad del testimonio, recordando que Carmen Salinas, quien falleció en 2021, fue una figura pública muy querida en México por su trayectoria artística, pero también una persona que en vida no estuvo exenta de controversias por sus opiniones políticas y declaraciones polémicas, lo que hizo que algunos sectores fueran más susceptibles a creer en este tipo de señalamientos, mientras que otros defendieron su memoria, argumentando que se trata de acusaciones sin pruebas y provenientes de una fuente que, por su propia condición, no podría no ser confiable. Además, expertos y periodistas han señalado que este tipo de testimonios deben tomarse con extrema cautela, ya que dentro del sistema penitenciario existen múltiples factores que pueden influir en lo que una persona declara, hasta la búsqueda de atención mediática, hasta posibles distorsiones de la realidad,
lo que abre un debate más amplio sobre los límites éticos de difundir este tipo de contenido y la responsabilidad de los creadores al momento de presentar historias tan sensibles sin evidencia verificable. La polémica, lejos de apagarse, sigue creciendo cada vez que el clip vuelve a viralizarse, generando discusiones sobre la cultura del morbo en Internet, la facilidad con la que se difunden acusaciones graves sin sustento sólido, y el impacto que esto puede tener en la reputación de figuras públicas, incluso después de su fallecimiento, dejando en el aire una pregunta incómoda sobre qué tanto estamos dispuestos a creer cuando una historia es lo suficientemente impactante. Ahora bien, después de escuchar todo esto y ver cómo se ha desarrollado la polémica en redes, la pregunta es inevitable. ¿Tú crees que este tipo de testimonios revelan una verdad oculta que pocos se atreven a decir? ¿O consideras que se trata de acusaciones irresponsables que no deberían difundirse sin pruebas? Te leo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido como este. La reacción no se hizo esperar, ya que el fragmento donde se mencionaba a la actriz comenzó a circular rápidamente en redes sociales antes de ser eliminado del podcast oficial, lo que generó aún más sospechas y teorías entre los usuarios, quienes empezaron a cuestionar por qué se había censurado esa parte específica de la entrevista. El equipo del podcast decidió retirar temporalmente el episodio para posteriormente republicarlo editado, sin la mención de Carmen Salinas, mientras Saskia Niño de Rivera ofrecía una disculpa pública a la familia de la actriz, asegurando que no existía intención de dañar a terceros y que todo se trataba de un error editorial. Sin embargo, para ese momento el daño ya estaba hecho, porque en Internet, una vez que algo se vuelve viral, es prácticamente imposible detenerlo. La familia de Carmen Salinas, encabezada por su hija María Eugenia Plasencia, no tardó en mostrar su molestia ante lo ocurrido, considerando las declaraciones como algo grave e irresponsable, especialmente porque se trata de acusaciones sin pruebas dirigidas hacia una persona que ya no puede defenderse. Aunque no hubo una postura extensa en medios en un inicio, sí dejaron claro su rechazo a este tipo de contenido, mientras que el debate público seguía creciendo, dividiendo a las personas entre quienes creen en el testimonio del reo y quienes consideran que todo se trata de una mentira o incluso de una estrategia para generar atención. Como suele ocurrir en estos casos, las redes sociales no se quedaron solo con la declaración inicial, sino que comenzaron a escarbar en el pasado de la actriz en busca de cualquier detalle que pudiera respaldar la historia, lo que llevó a que resurgiera un video antiguo donde Carmen Salinas mostraba un altar dentro de su casa. En dicho video, la actriz explicaba el significado de varios objetos religiosos, entre santos, veladoras y figuras devocionales. Pero hubo un elemento en particular que llamó la atención de los usuarios: un muñeco con forma de bebé del cual no dio explicación alguna. Ese pequeño detalle fue suficiente para que se desataran todo tipo de teorías, muchas de ellas exageradas y sin fundamento, que comenzaron a relacionar a la actriz con prácticas de santería o rituales, alimentando aún más la controversia. Como si esto no fuera suficiente, la polémica tomó aún más fuerza cuando algunos usuarios recordaron viejas declaraciones del actor Andrés García, quien en su momento tuvo un conflicto público con Carmen Salinas y llegó a referirse a ella con palabras extremadamente duras. En medio de ese enfrentamiento, García aseguró que la actriz no era la persona que aparentaba ser, llegando incluso a decir que era diabólica y que fingía rezarle a Dios cuando en realidad era alguien completamente diferente. Palabras que en su momento fueron vistas como parte de un pleito entre celebridades, pero que ahora han sido retomadas por quienes buscan reforzar la narrativa en su contra. Por supuesto, estas declaraciones también fueron rechazadas por la familia de Carmen Salinas, quienes defendieron su memoria y cuestionaron las intenciones detrás de esos ataques. Hoy en día, la opinión pública está completamente dividida, porque mientras algunos creen que el testimonio de Beto podría revelar una realidad oscura dentro de ciertos círculos de poder, otros consideran que se trata de acusaciones sin sustento que solo dañan la memoria de una figura que ya no está para defenderse. La historia de Carmen Salinas es compleja, no solo por su trayectoria artística y su impacto en la cultura popular mexicana, sino también por la manera en la que su nombre sigue generando conversación incluso después de su muerte,
ahora envuelto en una polémica que mezcla realidad, percepción y desinformación. Este caso también nos obliga a cuestionar el papel de los medios, de los creadores de contenido y del público, porque aunque es importante escuchar todas las voces, también lo es analizar la información con responsabilidad, especialmente cuando se trata de acusaciones tan delicadas. Ahora quiero saber qué opinas tú, si crees que hay algo más detrás de esta historia o si todo se trata de una polémica sin fundamentos que se salió de control. Y si te interesa este tipo de contenido donde analizamos a fondo los temas más controversiales del espectáculo, suscríbete al canal y activa la campana porque aquí vamos a seguir hablando de todo lo que muchos prefieren no tocar.